Bueno, don Ricardo, pues ahora sí que su opinión, ¿no? De bote pronto, que usted esperaba algo así, porque da la impresión de que ni el régimen se esperaba este tipo de manifestaciones en todo el país prácticamente, ¿no? Sí, sí, un fenómeno enorme. Bueno, primero diría que hay que diferenciar este fenómeno de las explosiones históricas anteriores que hemos visto. Bueno, el más famoso es el Marielazo en 1980, cuando salieron varios cientos de miles de cubanos de la isla eh, y que salieron del país con gritos de gusanos, gusanos, váyanse. Y Fidel sacó presos criminales de la cárcel y subió homosexuales a los barcos y los sacó a todos. Esa como historia conocida, pero muy diferente a esto. Y también el maleconazo que fue en el 94 en el contexto del derrumbe de la Unión Soviética y una crisis económica pavorosa, que sí tiene similitud con lo que está pasando ahora, pero la gente estaba planteando también a partir de un tema con Balseros, estaba rondando ahí el tema de la salida de la isla. En cambio, con todas esas circunstancias, esta tiene varias diferencias que me parece que son importantes. En primer lugar, es un movimiento que no está planteado por un grupo de personas que quieren salir de la isla, sino que lo que quieren es reformar a la isla. Y en eso es cualitativamente diferente, me parece, el planteamiento que están haciendo. Por el otro lado, es una nueva generación de cubanos. Cubanos verdaderamente desafectos de la revolución. Yo cuando hablaba con mis amistades en Cuba y no tanto, todos hablaban de la sorpresa que les causó el Marielazo, porque ellos pensaban, no puede haber desafectos. ¿Cómo que hay gente que se quiere ir de la isla? No lo podían creer. Y de alguna manera para ellos en el termómetro social era que había mucho rechazo a los que se fueron de la isla. Estoy hablando de 1980. Claro, esto es 10 años antes del derrumbe de la Unión Soviética. O sea, ya estaba avanzada la revolución y tenía ya 20 años consolidándose. Pero para ellos era una sorpresa total y ellos incluso íntimamente repudiaban a la gente que había salido. El maleconazo más o menos lo entendían porque pues, ya estaba tan terrible la situación y la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, todo lo que significa la desaparición del mundo soviético. Pero esta vez son personas que están planteando que tiene que cambiar el sistema y yo creo que hay en realidad una gran simpatía popular con los protestantes. Es decir, a diferencia de 1980, hoy me parece, por lo que yo he podido incluso conversar con algunas amistades por allá, hay la sensación de que, bueno, realmente las comunidades ven con buenos ojos lo que están haciendo y ven mal la respuesta del gobierno. Esto es cualitativamente diferente. Y en ese sentido también la respuesta del gobierno, por lo tanto, de Díaz-Canel, el presidente, es una respuesta que está desfasada históricamente, porque él está hablando como si fuera, en primer lugar, como si fuera con la autoridad de un Castro, cosa que no es el caso, ¿no? Pero en segundo lugar, recurre al viejo expediente de que es culpa del bloqueo y de los americanos. Que a los protestantes, a los manifestantes,
y a quienes simpatizan con ellos, les entra por un oído y les sale por el otro, porque la gente ya no creen, ya sienten que es francamente un pretexto. Ya sabemos de gobiernos que encuentran pretextos en todo, el neoliberalismo es culpa de todo, etcétera, o sea, ese tipo de cantaleta, y se desgasta. Entonces, cuando Díaz-Canel anunció que esto era culpa del intervencionismo estadounidense, no ganó a nadie. Y en segundo lugar, cuando llama públicamente a la represión, llamando a su gente a salir a la calle a reprimir a los manifestantes, bueno, todo el mundo se quedó, y me refiero a todo el mundo literalmente, nos quedamos con la boca abierta, como que un presidente llama a la represión. Digo, si lo vas a hacer, lo haces sin decirlo, ¿no? Pero eso de andar diciendo que vas a reprimir es la peor tarjeta de presentación imaginable para un supuesto gobernante. Entonces, yo creo que con esas viñetas abro la discusión un poco en torno al proceso, pero me parece que es importante destacar las diferencias de este proceso con relación a procesos anteriores. Don Ricardo, creo que una de las preguntas más relevantes es si es reformable el régimen de Cuba. ¿Se puede reformar de manera pacífica, no diría ordenada, pero cuando menos sin violencia? Mira, yo diría esto, recurro un poco a la historia para dar mi respuesta. Cuando Obama empezó a acercarse con Raúl, ellos llegaron a un buen acuerdo. Yo creo que era un excelente acuerdo para Cuba y un buen acuerdo para Estados Unidos. Pero quien había jugado un papel clave en eso fue Vietnam. Resulta que justamente lo que abrió el espacio de negociación de Estados Unidos con Cuba fue el hecho de que en ese momento se estaba negociando el acuerdo transpacífico. Y hay que recordar que que Vietnam era una pieza clave de Estados Unidos en su acuerdo transpacífico. Porque, bueno, los vietnamitas tienen una situación más o menos parecida a la de Cuba vis-a-vis China. Es decir, el gran país que ha sido invasor en otros momentos históricos y lo quieren mantener a raya, y es el Vietnam su país más chiquito. Acuérdense incluso que durante la guerra en Vietnam, todo el apoyo militar provino no de China, sino de la Unión Soviética, porque los vietnamitas no querían depender de China, por eso no aceptaron el apoyo chino, bueno, excepto diplomático, pero no militar. Todo lo militar fue con una potencia lejana. Bueno, explico esto porque en el contexto de la negociación del acuerdo transpacífico, Obama aprovechó, no conozco bien los entretelones, pero me lo platicó un funcionario de la Casa Blanca de Obama en esa época. Llegaron a ser el intermediario Vietnam con Cuba y Estados Unidos, incluso con la idea, la propuesta de Vietnam para Cuba era que Cuba se incorporara al acuerdo transpacífico. Y de tal manera que habría tenido ya un pie dentro de un acuerdo de mercado libre global, mundial, muy importante. Y Vietnam estaba construyendo su acuerdo con Estados Unidos sobre la base de abrir la economía vietnamita y progresivamente abrir el sistema político.
Bueno, ustedes sabrán más o menos la idea de que hoy Vietnam es una economía abierta, eh, con sus rezagos, pero sorprendente, abierto al comercio mundial, con un sistema político de partido único, pero que es un partido que es único, pero no tan único, ¿no? Es un sistema, ya está muy raro lo de Vietnam. Señalo esto porque en realidad los vietnamitas tenían la idea de que Cuba caminara por la misma ruta. Eh, y esto estaba bastante visto por Raúl y su hijo, que era quien estaba negociando principalmente el asunto, quien fue el intermediario directo. Es decir, Raúl llegó a Cuba con un acuerdo con Obama bastante amplio y orientado en esta dirección. Acuerdo transpacífico, abrir la economía. No, Obama no estaba exigiendo que abrieran el sistema político de golpe. O sea, esa era la concesión de Obama, era un poco el modelo vietnamita, insisto. Y Obama además lo tomó por Vietnam, por el ejemplo de Vietnam. Entonces, esto es lo que Raúl llevó a Cuba. En el 2016, en marzo del 2016, el Comité Central del Partido Comunista Cubano se reunió para avalar el acuerdo que había tomado Raúl con Obama. Y sorpresivamente llegó Fidel a esa reunión, y sorpresivamente porque estaba muy enfermo, de hecho murió en noviembre de ese año, y echó para abajo el acuerdo, diciendo, se echó un discurso por ahí famoso, por ahí está en internet, lo pueden escuchar, un discurso donde en síntesis dice, no le tenemos que pedir nada al imperio, ¿no? Ese es como el tono de su discurso. Y logró que el Comité Central en realidad echara para abajo el acuerdo con Obama que Raúl había hecho. Humilló a su hermano en ese acto, y se acabó, en realidad, ahí en ese Comité Central se acabó el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, aquí entonces la pregunta, sé que estoy contestando muy ampliamente, señor director, la pregunta, pero creo que el contexto es muy importante para entender de dónde vino la dinámica, para saber entonces qué lo bloquea y cuáles son las razones por las que Fidel bloqueó el acuerdo. Yo tengo dos impresiones sobre por qué Fidel bloqueó eso. Esencialmente diciendo no vamos a cambiar. Primero, porque yo creo que para él era un tema insostenible que su pinche hermano menor hubiera hecho un mejor acuerdo con los americanos que él, porque él lo intentó con Clinton y a mí me platicó cómo había estado negociando él con Clinton. Y hay toda esta idea de que fue a través de Gabriel García Márquez, que en parte es cierto, pero hay otra parte de las negociaciones que es muy importante y de los errores que cometieron. Y Fidel me dijo, cayó el acuerdo con Clinton por un error mío. Me lo dijo Fidel. Nunca lo ha dicho públicamente, pero me lo dijo a mí. Y él dijo que ya habíamos llegado a un acuerdo y Clinton me pidió entonces que dejáramos los vuelos esos de los hermanos al rescate, una cosa así se llamaban, los cubanos de Miami que volaban en sus avionetas y echaban panfletos sobre el malecón, y, en fin, ahí como esa provocación, ¿no? Clinton le dijo, mira, no hagas nada con eso, no los pares para que no tenga yo que pelearme con los cubanos de Florida. Es un problema político interno. Déjalos, son inofensivos. Y Fidel acordó eso y según me dijo Fidel, lo acordé en una llamada telefónica con Clinton
Y estaba yo muy contento y en vez de avisar a la Fuerza Aérea que no tiraran esos aviones, fui a tomar una siesta. Y me despertaron de la siesta diciéndome que ya habían tirado el avión y ahí se acabó el acuerdo con Clinton. Bueno, es lo que dice Fidel. La historia nos dirá si es así o no es así. Pero el hecho es que en este caso yo creo que a Fidel le dio muchísima rabia que su hermano menor, el piglet de la familia, se hubiera llegado al gran acuerdo con el imperio, ¿no? Y un acuerdo de esa dimensión, del acuerdo transpacífico, no estaban exigiendo inmediatamente un cambio de sistema político, etcétera, etcétera. Esa es una razón. Pero la otra de fondo, y esto es quizás el problema donde yo te diría que que es muy difícil el cambio en el sistema en Cuba, es lo siguiente. En realidad, la burocracia política cubana, que es como la burocracia política soviética, lo digo ahora pensando como trotskista, criticando a la vieja burocracia stalinista, la burocracia política cubana, en mi opinión, mayoritariamente no quieren que Estados Unidos quite el embargo, porque han encontrado un modus vivendi excelente para ellos. Resulta que los papás, que son los revolucionarios, los viejos de 80, 90, 70, son los dirigentes de todas las empresas de la economía cubana. Mandan a sus hijos, yernos, familiares al exterior a hacer negocios en nombre de las empresas. Y hacen negocios afuera que incluso les beneficia personalmente como familia. Lo digo porque yo repartí visas a todo lo que yo llamo los juniors de la revolución para que viajaran por todo el mundo, porque su salida tradicional era llegar a México y de México repartirse al mundo. Y de ahí van y son propietarios de negocios, de propiedades, bienes raíces, casas, cuentas bancarias, etcétera, por todo el mundo. Entonces viven en realidad en medio de bastante riqueza personal, que me recuerda un poco a los relatos que me hacían los embajadores de Ucrania y de Estonia y Letonia, de todos estos paisitos que eran de la Unión Soviética, la polaca también, que al día siguiente de que el Comité Central Polaco declaró el fin al capitalismo, al socialismo, el Comité Central del Partido Comunista Polaco declara desaparecido el comunismo y el capitalismo como ya modelo económico. Al día siguiente, el gerente de la empresa aérea polaca ya era el dueño de la empresa. Y el gerente de los astilleros polacos ya era el dueño. Y el de los bancos era ya el dueño de los bancos. O sea, fue una privatización salvaje, brutal, burocrática, donde se enriquecieron de la noche a la mañana. Algo parecido está sucediendo en Cuba, sin destrozar el modelo. Se han hecho ricos. Incluso estaba viendo ayer justamente algo que alguien subió en las redes de todos los hijos de los varios dirigentes de las Fuerzas Armadas, de las empresas, etc., viajando por todo el mundo a todo lujo, los hijos. Entonces, esto es, creo yo, el gran obstáculo al cambio del sistema, para tratar de contestar la pregunta, de que en realidad ya han hecho un modus vivendi que les es muy cómodo con el
disfraz de la retórica revolucionaria antiimperialista, no quieren que se quite el bloqueo, porque si lo quitan, entonces las empresas tienen que competir en el mundo como una empresa global, racional, con una administración racional. Y esto ya es imposible para ellos concebir esa competencia. Les sirve una economía cerrada, sin competencia, que lo manejan arbitrariamente y desde el escritorio burocrático. Entonces yo creo que este es la gran razón que llevó a Fidel a echar para abajo el acuerdo con Obama, porque estaba siendo presionado por la burocracia, perdón, la burocracia del partido para que no aceptara el acuerdo al que había llegado Raúl con Obama, y menos aquello de competir a través del acuerdo transpacífico, con todo lo que implica en transparencia, en honestidad, en rendición de cuentas, etcétera. Yo diría que el acto más subversivo que podría hacer Estados Unidos es quitar el embargo. El más subversivo para el sistema político cubano. Porque los llevaría a tronar completamente su modelo de robo a través de la posesión personal disfrazado de pertenencia estatal. Pero creo que lo que va a presionar todo esto finalmente va a ser la efervescencia social, presionando al sistema, pero el hecho es que se mantiene ya una especie de bloqueo, ni en un sentido ni en otro, ni para democratizar, ni es viable el sistema. Entonces, es muy complejo el problema. Hay un libro que escribió Ben Rhodes, que fue asesor de Obama, y fue el encargado de negociar con los cubanos este acuerdo entre Obama y Castro. Y él escribió un libro que se llama El mundo tal cual es, no sé si usted ya lo leyó, y ahí describe cómo fue la negociación. Actualmente en redes sociales él ha mencionado que lo conveniente, como usted menciona, es eliminar el embargo. ¿Usted cree que Biden vaya a regresar al statu quo anterior de Trump? Es decir, el gran avance en los últimos años o décadas que dio Obama en Cuba? No lo creo. No lo creo. No porque no pudiera hacerlo o estaría dispuesto de hacerlo bajo ciertas condiciones. Pues Biden era el vicepresidente y él vivió todo ese proceso. Pero Biden ya desconfía de la dirección cubana. O sea, no cree en los acuerdos con la dirección cubana. Yo creo que en eso ya la experiencia de Obama, de que Obama se fue tan lejos que se fue a La Habana, ¿no? Obama jugó la carta completa para ver si eso ayudaba a resolver el problema, y no fue así. Entonces, mi sensación es de que van a, quizás Biden haría cosas como permitir el envío de más remesas, o ayudar con esta medida que tomó el gobierno cubano de aceptar medicinas y alimentos sin pagar aranceles, quizás ayudaría. Pero yo creo que van a hacer muy pocas cosas porque no creen en la palabra del gobierno cubano. Y yo creo que ven lo que yo veo y lo que estoy describiendo, de que en realidad hay una gran resistencia al cambio. Al cambio no me refiero al cambio político, al cambio económico en la isla, y estarán
frenados en la disposición a llegar a acuerdos muy rápidamente. Entonces, no me parece que es prioridad hoy para Biden. Y es un poco igual con el caso de Obama. Obama lo tocó en el segundo periodo de gobierno, no en el primero, cuando ya, digamos, ya no estás buscando a ver cómo votan la gente de Florida por ti, ¿no? Sino ya estás pensando en temas más estratégicos. Y probablemente es lo mismo incluso, ¿no? El tema de Florida, pues sí es un tema, sigue siendo un tema en el esquema de votos, votantes en Estados Unidos y la elección presidencial que se aproxima. Quizás si les vaya bien a los demócratas en las elecciones intermedias próximas, que son el próximo año, quizá lo pensaría, pero en principio mi sensación es de que no van a hacer mucho. Quizás lo más creativo sería que hicieran lo que están diciendo algunas empresas, que es activar como una especie de internet, una cama de internet gratis para toda la isla, desde los aires, desde los satélites, para permitirle a la gente comunicarse, ¿no? Y un poco romper ese bloqueo que hace el gobierno cubano a su propia gente al cortar el internet y darles internet, porque el internet sí es un estímulo a la rebelión, sin duda alguna, ¿no? Pero en términos del gobierno de Biden, no lo veo próximo, ¿no? Don Ricardo, usted fue embajador de México en La Habana. Me gustaría preguntarle, ¿qué significa México para Cuba y Cuba para México en este contexto? Bueno, hay que distinguir como la relación retórica de la relación política real. Porque hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, es decir, hasta la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, o sea, en 89, 90, 91, la relación era de un México que había jugado muy bien sus cartas, equilibrando fuerzas entre las dos grandes superpotencias del mundo, el capitalismo y el socialismo, Washington y Moscú. Y en ese sentido, México había sido un factor de equilibrio con Cuba. Y el apoyo a Cuba siempre desde el punto de vista de la política exterior mexicana también era una relación utilitaria, es decir, le permitía a México jugar el papel del tercero neutral, un poco en los países no alineados, ese tipo de relación, donde podíamos negociar con unos y los otros. Y entonces manteníamos una buena relación con los unos y los otros. Y al mismo tiempo que manteníamos la embajada de Cuba en México, como la soviética, también los espiábamos y le dábamos información a la CIA. Es decir, era una manera de complacer los dos lados de la polarización. Pero eso fue hasta el 91, cuando realmente se colapsó ya la Unión Soviética, dejó de llegar la ayuda, y en el 94, bueno, ya desde el 92, México está negociando el Tratado de Libre Comercio con Washington y Canadá, y en el 94 entra en vigor. Es decir, ya la mirada mexicana sobre el mundo ya cambió a partir del TLC.
Es un antes y después, porque era un mundo distinto, completamente distinto en términos de la correlación de fuerzas, y el mundo era ya un mundo de grandes bloques. Y México tomó la decisión de ser parte del bloque de América del Norte. Incluso en cierto modo, y algunos lo han dicho, en despecho de América Latina y Sudamérica. Pero fue una decisión política muy profunda esa de meternos al TLC. Y seguimos ahí. Entonces, aunque tengamos al López Obrador de presidente, somos fundamentalmente un país ligado a la economía estadounidense y, por lo tanto, a los propósitos geopolíticos del bloque de América del Norte. Pues bueno, estamos viviendo la contradicción ahora que el presidente ha preferido ser mejor amigo con Habana que con Washington. Pero no es real y no va a ser sostenible. Y esto es un conflicto. Y yo creo que México se ha ubicado incorrectamente hoy en esa relación, porque debió haber cuidado el equilibrio entre unos y otros. Y en vez de eso, bueno, nos estamos peleando, como ustedes saben perfectamente bien, por muchos temas. El tema del TEMEC, pero también quizás incluso más importante, o por lo menos ahí en el mismo nivel, el tema de la inseguridad, la política mexicana de no combatir los cárteles, sino tolerarlos, incluso incluirlos en su paquete electoral, etcétera. O sea, ya son temas que están enrareciendo gravemente la relación bilateral. Y en este sentido, entonces, México, así como Biden desconfía de Cuba, pues tengo la impresión de que tampoco ve con mucha confianza el asunto mexicano. Si no, no podría explicar cómo han venido todos los operadores de la seguridad nacional de Estados Unidos en los últimos meses a México, ¿no? Soldados, civiles, todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, en todos los sentidos, en nuestro país. Entonces, yo creo que en esto México se ha equivocado y la declaración del presidente sobre Cuba, creo que no solamente fue una declaración equivocada porque pues, se puso del lado del represor, ¿no? Del que está reprimiendo a la gente, sino que perdió la oportunidad de colocarse en una posición de ser útil para buscar soluciones. Porque ya se inclinó de un lado y entonces, pues para el otro lado ya te descalificas. Y el problema es el siguiente, el problema es no solamente Cuba, la cuenca caribeña está en crisis, está en llamas. Aparte de Cuba está lo de Haití, que Haití, bueno, aparte del asesinato del presidente, Haití es un foco de crisis permanente en términos de seguridad, en términos de tráfico de drogas, en términos de violencia, en términos de migración, etcétera, etcétera. Pero también la República Dominicana, porque el problema se desborda hacia la República Dominicana, aunque es más estable políticamente. Y en la cuenca del Pacífico, la cuenca caribeña, también está Venezuela, está Colombia, y están los países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, que todos son problemas. Entonces, toda la cuenca del Caribe está en crisis. Y yo no veo que México esté percibiendo este problema adecuadamente. De tal manera que para mí lo que tendría que haber estado haciendo México desde antes de la crisis cubana, pero ahora agregándole la crisis cubana, que yo insisto, creo que va a continuar, es crear un espacio incluso de diálogo
de ser el promotor de un espacio de diálogo de la cuenca del Caribe para empezar a buscar soluciones más de fondo. Y si a eso le agregas que tienes que invitar a Estados Unidos a una conversación de esa índole, y en una de esas Canadá también, pues tienes que ser un país que tiene mucha credibilidad con todos los lados del asunto. Y entonces hemos perdido eso. Incluso me preocupa sobremanera el tema de los reportes que han habido, que supongo que son correctos en términos del hecho concreto, no sé cuál sea su contenido, de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizando en Cuba. Porque una cosa, y creo que aquí el gobierno mexicano realmente tiene que esclarecer el tema, porque una cosa es que estén llevando jeringas y medicinas y alimentos o lo que sea, pero digamos temas de jeringas que no hay en Cuba. Lo digo porque lo dijo el canciller mexicano el otro día, de que ni hay jeringas, ¿no? Una cosa sería esa, y otra cosa sería que México esté enviando equipos, por ejemplo, de espionaje sobre los cubanos, o armas incluso a la isla. Esa sería una cosa completamente diferente. Entonces, yo creo que la comunidad internacional de inteligencia quiere saber qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto. Y yo creo que el gobierno tiene la obligación de ser muy transparente en esto, ya que al parecer pues ha tomado un posicionamiento de estar con unos y en contra de otros en el tema cubano, que insisto, me parece equivocado, porque una cosa es mandar aviones con apoyos, con víveres, con medicinas, cuando estás en una posición neutral, y otra cosa es mandarlo cuando estás del lado de ese lado y en contra de otro. Entonces, creo que México está jugando mal sus cartas, y Cuba puede estar muy agradecido con México ahorita porque se está volcando de su lado, pero en términos geopolíticos es una posición que se va a desgastar muy rápidamente. Todas las imágenes que están saliendo en el mundo hablan de represión en Cuba. Hasta Michelle Bachelet, que era presidenta de Chile de la izquierda, su papá asesinado por Pinochet, una figura emblemática de la izquierda latinoamericana, está exigiendo por primera vez, la ONU le está exigiendo a Cuba que libere a los presos políticos, que dé cuenta de los desaparecidos y que haya una cese a la represión en la isla. La ONU, alguien de la ONU nunca había dicho eso, y en boca de Michelle Bachelet es absolutamente fulminante el asunto, porque se parece un poquito ahora al secretario general de la ONU, el ex canciller uruguayo, también del Frente Amplio de Uruguay, era canciller con Pepe Mújica, y ahora el secretario general de la ONU, hombre de izquierda latinoamericana, también reclamando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, etcétera, de todas estas países que asesinan a la democracia. Entonces, la situación es muy compleja y me parece que México no está entendiendo las implicaciones de corto, mediano y largo plazo de su posicionamiento, de su pérdida de autoridad moral y política frente al conjunto del mundo, incluso, pero ciertamente al conjunto de países de las Américas. ¿Qué tanta influencia tiene un embajador, en este caso de México, en La Habana, sobre el canciller? Porque tenemos a un embajador, bueno, que tiene muchos años de trayectoria en América Latina,
Pero, pues, como usted hizo un buen recorrido, tal pareciera que en México no se entiende, porque yo creo que no hay política exterior, simplemente hay retórica por parte del presidente López Obrador. Pero el embajador que está allá en La Habana, pues tiene los elementos en la mano para decir, oiga, Canciller, no va bien López Obrador, tiene que rectificar en este punto, tenemos que hacer esto. No sé, no sé, en el caso concreto actual, no sé. Yo lo que les puedo decir con mi propia experiencia es de que mi gran conflicto en Cuba fue con mi canciller, ¿no? Este, Jorge y yo tuvimos un gran desencuentro con relación al tema cubano, porque yo era siempre de la idea de que jugáramos un papel promotor de las del encuentro entre Washington y La Habana. De hecho, yo tenía la tesis de que siendo presidente Fox, que tenía una buena relación con Fidel, porque él había ido a Cuba y se llevaron muy bien Fox y Fidel. Incluso hicieron acuerdos de intercambio de bienes. Creo que empresas guanajuatenses le vendieron cosas a Cuba, etcétera. Y Fox también tenía esta relación de ranchero a ranchero con Bush. Es que se iban a sus ranchos en botas y sombreros y les encantaba ese asunto. Y entonces yo siempre tuve la idea de que Fox podría ser un excelente intermediario para tratar de construir una relación diferente entre México y entre Washington y La Habana. Jorge estaba completamente en contra de eso y se allanó a la postura de Condoleezza Rice sobre Cuba, y Condoleezza, que es una guerrera de la Guerra Fría, ¿no? Cold War warrior, ¿no? Ella ni entendía ni quería eso y tenía la idea de que había que ir con todo en contra de Cuba, y Jorge se allanó a esa posición, pues tuvimos un choque, ¿no? De hecho, los dos, de alguna manera, salimos de nuestros puestos por Cuba. A mí me despidieron por mi resistencia a esta política de confrontación con Cuba, y estaba opuesto no porque apoyara yo a Cuba, sino porque me parecía que no le iba a dar ningún fruto ni a uno ni a otro, ni a Cuba ni a México, ¿no? No veía la utilidad de la confrontación que me estaban pidiendo. Me despidieron, es cierto, y 2 meses después también se fue Jorge de Relaciones Exteriores, en el fondo por eso y por otras cosas, pero digamos, estaba en el telón de fondo de manera importante el tema cubano, ¿no? Y el mal manejo de esa crisis. Entonces, pues la relación del embajador es importante, pero no es el que decide, ¿eh? No es el que decide. El que decide es o el canciller o el presidente, lo que sea, pero no es el embajador. El embajador finalmente es un emisario de su gobierno y hace lo que le dice su gobierno, y si no lo hace, pues se va. Don Ricardo, de mi parte, la última pregunta. Hasta ahora vemos el movimiento en La Habana como un movimiento, digamos, del pueblo, pero sin liderazgos claros. ¿Cómo tratar de imaginar los liderazgos que emergerán de esto que está pasando en Cuba? Sí, esa es una buena pregunta, porque es quizás el talón de Aquiles del movimiento en Cuba. Creo que es muy extendido, en mi opinión. Bueno, lo vimos en más de 40 ciudades, zonas urbanas o incluso rurales, se levantaron el domingo, fatídico, o sea, una cosa impresionante, coordinados sin duda por la conexión con redes, pero
pero sin un liderazgo preciso. Y yo creo que ese es probablemente uno de los grandes problemas que tiene, y probablemente el gobierno cubano ve esto y está arrestando y desapareciendo a los que considera que podrían ser líderes, dirigentes para encabezar un movimiento más serio. Pero bueno, hemos visto históricamente que la falta de liderazgos identificables también hace difícil que cuaje un movimiento o que vayan surgiendo espontáneamente en la medida en que avance el movimiento. Dos movimientos me vienen a la mente, los granjeros franceses que se levantaron contra medidas del gobierno central francés, y eventualmente unos de los granjeros, dos de ellos, se convirtieron espontáneamente en los líderes de esos movimientos. Otro ejemplo es el movimiento de mujeres aquí en México. Pues realmente se convocaron la famosa huelga nacional un lunes 9 de marzo, que fue gigantesco y en todo el país y se veía enorme. Vino la pandemia y bueno, no desapareció ni la demanda ni el conflicto, pero el movimiento como tal sí. Y se quedó, entre otras cosas, porque no había liderazgos claros, ¿no? Entonces, es un problema real. Sí hay personas ahí que pueden ser líderes políticos, porque hay partiditos políticos, son todos ilegales, pero que ahí están en la isla. Y por otro lado, están los periodistas que juegan un papel de difusión de lo que está sucediendo, y su papel también es muy importante como factor unificador. Pero es una de las grandes incógnitas de esto, de que qué tanto puede seguir adelante el asunto sin tener como liderazgos que aglutinen, que organicen, que le den un cuerpo de ideas, que le den fuerza y continuidad al asunto. Porque bueno, la gente salió y espontáneamente gritaban libertad, y eso ya es un planteamiento político. O sea, para mí los movimientos y las protestas del otro día sí tenían un altísimo contenido político. Aparte de las reivindicaciones concretas de transporte, trabajo, pandemia, falta de energía eléctrica, que es una queja profunda de la gente. Yo creo que el contenido, el que todo eso desembocara en un grito de libertad, me llamó mucho la atención, ¿no? Para terminar, mi última pregunta, don Ricardo, es, me ha comentado en Relaciones Exteriores, inclusive Reuters publicó la posibilidad de que en el mes de agosto haya una mediación de México en el tema de Venezuela. Esto podría, me parece, o no sé usted qué piensa, ayudarle al gobierno de México a tener cierto liderazgo en la zona, a recuperarlo, o... Bueno, yo creo que esa sería su intención en todo caso, si es que se concrete algo. Pero México ya perdió el tren en este asunto, desgraciadamente. Este gobierno ya perdió la posibilidad de ser un interlocutor creíble. Tendría que hacer alguna instancia internacional que convocara al asunto, donde podría pedir a varios países que sean garantes de un acuerdo y donde podría estar incluido México. Pero México ya no tiene la autoridad moral para ser convocante. Es una tragedia. Perdimos en esto. O sea, así como nos acordamos cómo México pudo convocar a ser el garante mediador y convocante en el conflicto que hubo en Centroamérica, en El Salvador, etcétera,
que finalmente derivó en los acuerdos en el castillo de Chapultepec, es porque México había jugado un papel equidistante muy cuidadoso en su diplomacia. Pero no lo hemos hecho en esta ocasión. Hemos votado a favor de Maduro montones de veces en la ONU, en la OEA, a favor de Nicaragua, a favor en el sentido, una abstención a veces es a favor, ¿no? Eso se tiene que entender. Y ahora el tema cubano exigiendo que Estados Unidos quite el embargo, y ya eso ya nos descoloca de tener ese papel de poder ser convocante. Insisto, si alguna otra instancia internacional convocara algo, México podría ser convocado como país garante junto con otros países, pero ya no tenemos capacidad de convocatoria, no es real, y si lo dice el gobierno, quizás piense que sí pueden serlo, pero no se va a concretar porque nadie se sumaría de los varios lados, nada más del gobierno de Maduro, dirían sí, claro, México, adelante, y no tendría credibilidad. Entonces, o creen ilusamente que lo pueden ser, o viven verdaderamente en una burbuja y no entienden nada de lo que están haciendo, ¿no? Don Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con usted, literalmente por todo lo que nos ayuda a entender este tema que es uno de los grandes temas del año. Sí lo es. Y bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dieron para poder explayarme un poco más ampliamente que en una simple entrevista, porque a veces no puedes explicar todos los detalles. Y es muy importante. Y es muy importante porque México, creo yo, ha perdido una gran oportunidad de oro, y lo lamento porque no vamos a poder recuperar esto. Buenísimo. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Soy Luis Miguel González. Don Ricardo Muchas Pascual. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable.